Bueno, pues ya estamos acá en la mesa de análisis esperadísima. Ahora sí hemos tenido análisis sábado, domingo y vamos a tener lunes y vamos a seguir teniendo en los siguientes días porque la situación lo amerita y hoy tenemos un panel de los lunes que es de primer nivel justo para analizar pues la actualización que le hemos tenido hoy en este noticiero. Tenemos ya a Leticia Calderón Chelius. Bienvenida, Leti, como siempre. Gracias. Buen año. Buen año, sí. Arturo Cano. Tenemos mucho que platicar. Pues qué recibimiento de año, ¿verdad? ¿Qué recibimiento de La año? invasión a Venezuela o este ataque, pues. Lo bueno es que sí te tomaste unos días de descanso para regresar con energías. Pues sí. Vamos a ver si fueron las suficientes para afrontar lo que viene. Está duro. Carlos Mendoza, Canal 6 de julio. Ya necesitamos el documental de esta era. Sí, muchos documentales. Muchos documentales. Un reconocimiento, porque has estado al pie del cañón. Pues es Admirable. Que la situación de verdad lo amerita. Lo platicamos mucho, tuvo que regresarse el equipo que estaba de vacaciones, unos en Puebla, otros en Michoacán, todos tuvimos que regresar. Y también en España nos obligó, sabíamos que iba a hacer alguna cosa, pero bueno, nos obligaron las circunstancias. Y Veré, que te vimos en las protestas. El sábado ahí nos vimos. Ahí nos vimos, primero a la protesta y luego al periodismo. Luego regresamos acá, pero primero estábamos allá en la embajada. Berenice Rodríguez, Capital 21, también tienes noticiero en la tarde, en la noche hoy, así es que atentos con eso. Tratando de entender lo que sucede y comunicarlo de la manera más asertiva, si es que se puede. Bueno, con eso voy a empezar porque ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo su análisis o su posicionamiento con respecto a Estados Unidos, ¿no? Las relaciones claras en las que dijo pues qué sí estamos haciendo, cómo es la relación con México, que básicamente se refiere a la cooperación, no subordinación, el rechazo a la intervención en los países, y también le recordó a Estados Unidos una vez más en el tema del narcotráfico las acciones que ellos, lo que hay que revisar Estados Unidos, los grupos criminales, el tráfico de armas y el consumo de Estados Unidos. Pero le preguntaron quién puede detener a Trump y dijo: los pueblos hay que estar atentos e informados. Así es que con eso voy a arrancar, Leti, primera impresión de lo que ha pasado este fin de semana y de la respuesta de México. Que bueno, sí nos agarró un poco en esta cosa de las fechas simbólicas que son el principio del año, pero no se nos olvide, o que sabía que estaba eso en una situación muy colgando, ¿no? Entre, así como de los hilitos. E incluso se dijo de la administración Trump que pensaban hacerlo por ahí del 25 de diciembre. O sea que en realidad se fue posponiendo una toma de este tipo. Ahora, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es la construcción de este momento. Primero, la alegórica de hollywoodesca de cómo llegaron y cómo se secuestraron al presidente. Pero ya empieza a decantarse de una manera muy importante los detalles y sobre todo lo que es muy obvio, y es el día después. Y el día después, que es todo lo que viene a partir de ahora, pues se va a empalmar con muchas más cosas de las que yo creo que la propia administración, por lo menos en su retórica inicial, consideró, porque evidentemente no se nos olvide, mañana es el aniversario del intento de toma de Capitolio justamente por las huestes de Trump. Entonces, digamos, los que son detractores de Trump abiertamente, pero también en Estados Unidos, pero también quienes han creído en su credo, ahora sí literal, muy bíblico, pues tienen también ya posiciones en las cuales se están confrontando. Entonces, sí es la hora de los pueblos, pero incluyamos a Estados Unidos en esta lógica de cómo se va a ir dando una reacción y una disputa, no solo por el discurso hegemónico, sino también por todas las formas de ver que es muy distinto. Y yo ahí me niego a aceptar esta idea de que la doctrina Monroe y que no. Eso funcionó en un siglo XIX o principios del XX. E incluso todo lo que ha sido las intervenciones militares directas, pero no de este nivel de Estados Unidos el siglo pasado en América Latina, ¿no? A través, sobre todo, también de este poder blando y todo el proyecto de la cuestión electoral y la democracia, salvo algunas excepciones muy claras.
Pero aquí lo que tenemos también es cómo eso ya no es posible que se pueda repetir o no pueda pensarse que estamos en la misma lógica, porque obviamente el nivel de comunicación, de redes sociales, de capacidad de incluir coordenadas distintas al debate, ya simplemente eso cambia cualquier correlación de fuerzas. Ahora hemos visto, y tú me vas diciendo, Dani, pero, por ejemplo, una incapacidad de articular de parte de los funcionarios, los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos, un discurso coherente respecto, no parece que les importe mucho, no le pida esperas pero al sí importa, pero sí importa. No hay forma de que muchos de estos funcionarios puedan articular. Pero comprueba eso, coherente. Es decir, bueno, porque los cuestionan, ¿no? Los cuestionan los mismos periodistas, y es, bueno, no que era el narco, no que era la gobernabilidad, no que es porque es un dictador, no que las narcolanchas, no, o sea, y ahí la construcción de una retórica tan frágil, pues los ha evidenciado en menos de un día y medio de estas presentaciones en cámaras. Entonces, creo que el momento también da para que tomemos cierta calma. La construcción de un discurso desde México es súper importante, no solamente decirle a Estados Unidos, porque también, oyendo muchos analistas estadounidenses, siguen en esta lógica de repente de hablar de México como, no, bueno, en México es de donde va el fentanilo. A ver, va de nuez. Esos son transnacionales de un nivel que va más allá de los países y de los gobiernos, y donde hay justamente esta incapacidad, bueno, no es que la haya, sino simplemente es la mentira que se cuentan, de que pasando a Estados Unidos se purifica la droga, el fentanilo, cuando sabemos muy bien que ese ha sido un negocio muy prominente incluso en el sector médico estadounidense. Entonces, la verdad es que yo creo que también ya írselo diciendo al pueblo estadounidense, no a los rudos así cerrados del cerebro, sino justamente qué dice un país como México, un país de 132 millones de habitantes, que al final de cuentas también nosotros tenemos que empezar a mostrar la diversidad de país que somos y la hipocresía de ellos, porque México ha enviado en este último periodo de presidencial a los narcos que ha ido deteniendo. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues todos son testigos protegidos y no quiero dar nombres acá, pero no negociando con Estados Unidos, el gobierno estadounidense en Turil y las autoridades, ¿no? Toda esta legalidad de Estados Unidos que se hizo polvo. Ese es un tema que no quiero dejar en esta mención. Con la de perdonar a Juan Orlando Hernández, se cayó esa narrativa. Pueden sentenciar a Maduro a lo que quieran, pero nosotros nos vamos a estar riendo diciendo, si les es conveniente, lo van a sacar también, porque se cayó la credibilidad en la ley y el orden estadounidense. Claro, es perdonar a Juan Orlando, entonces puede perdonar a quien sea, y es bombardear un país sin permiso del Congreso. También puedo hacerlo cuando yo quiera, porque para qué existe las Cortes y para qué existe el Congreso, si de todas maneras yo soy el emperador. Pero no parece que haya sido tan fácil, Arturo, porque eso es lo que platicábamos ahorita con Elvin Calcaño. Al final de cuentas no le da la fuerza para una invasión ni para un golpe de hecho. Se mantiene lo que decían el régimen narcoterrorista que encabezaba Maduro. Bueno, pues siguen el mismo equipo ahí, no hubo un relevo. Bueno, hace algunas semanas citaba yo a un columnista venezolano que desestimaba las posibilidades de una invasión terrestre de Venezuela, hacía el paralelismo con el caso de la guerra de Ucrania y decía, bueno, Putin tuvo que desplegar 250,000 elementos en la frontera para comenzar y ya ha tenido que desplegar en estos 4 años hasta 500,000 de efectivos en un país que es territorialmente más pequeño. Entonces sería muy costoso, no solamente por la acción militar en sí misma, sino también por la promesa de Donald Trump de que él no haría la guerra, a diferencia de sus antecesores demócratas. Internamente también tiene un costo para él en ese sentido, ¿no? De lo ocurrido desde el sábado, que nos despertamos con esta terrible noticia del ataque a Venezuela. Lo que se ha dicho menos es sobre las víctimas, porque estamos tan metidos en este relato de que si Maduro ya llegó a Nueva York y cómo lo llevaban, si traía
bueno, hasta la frivolidad de qué ropa vestía cuando fue detenido, o qué postura, o este hecho vergonzoso de que algunos medios de comunicación serios caigan en imágenes generadas por inteligencia artificial con tal de ganar la supuesta primicia de la detención de Maduro. No sabemos hasta el momento todavía cuántas víctimas hubo. Ya hay un reconocimiento, según diversas fuentes, entre ellas el gobierno cubano, de 32 elementos que hacían parte de la seguridad del presidente venezolano. También hay testimonios de víctimas civiles, pero seguramente el gobierno estadounidense, la administración de Trump, pues quiere o busca que ese conteo lo mantengamos así como van tantos ataques a tantas lanchas con tantas personas muertas sin ponerles nombres, rostros, apellidos a esas personas, a esas víctimas, especialmente a las víctimas inocentes de este ataque. Una consecuencia de las declaraciones posteriores del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, pues fue que se les echó a perder la fiesta a muchos en las filas de la ultraderecha, o aquellos que ya veían la bandera de las barras y las estrellas ondeando en Miraflores, y a María Corina Machado entrando en una limusina descapotable para asumir el poder en Venezuela. Pues tal cosa no ocurrió. Tampoco hay, o por lo menos ha disminuido del lado venezolano, de la presidenta que ya ha sido designada como tal, como presidenta encargada por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ha ido bajando el tono, digamos, de la confrontación con el gobierno estadounidense, el tono incluso de la defensa al presidente secuestrado y a su esposa. Lo mismo en el mensaje del general Vladimir Padrino, el poderoso jefe del ejército venezolano. Entonces, bueno, pues es un rompecabezas muy complejo cuyas piezas apenas se están acomodando, y nos dará mucho de qué hablar y qué comentar en los próximos tiempos. Frente a este escenario, pues hay algunas respuestas necesarias, algunas dirían que tímidas o tibias o moderadas, como el posicionamiento de varios países de América Latina, incluyendo a México, a Brasil, Colombia, Chile, junto con España, como un rechazo y apelando a las vías pacíficas, y el mensaje de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, del cual es una insistencia en ya las grandes líneas que ha planteado en los días anteriores. Yo llamaría la atención nada más sobre el hecho de que ese mensaje lo leyó la presidenta, o sea, tuvo el cuidado de pues cada palabra en su lugar. No fue un mensaje que dijera de su ronco pecho, sino tuvo el cuidado de leer, lo cual quiere decir que es una posición que se ha adoptado de manera muy pensada para expresar pues, frente a este energúmeno que tenemos del otro lado de la frontera. Son 115 personas, por lo menos 115 asesinadas en estos ataques a las lanchas durante 3 meses, más los que fueron asesinadas ahora con el bombardeo y con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El gobierno de Cuba dice 32 militares, New York Times publica que son 80 entre militares y civiles, citando fuentes anónimas de Estados Unidos. No es un saldo, no es así como que facilito pasó, hay vidas humanas ahí que han sido ya afectadas. Otros célebres, no tan célebres presidentes habrían dicho daños colaterales, para un efecto que, insisto, parece poco. No está María Corina. Hoy veíamos algunas notas en los diarios que decían desilusión, y yo le decía a Arturo, pues desilusión de qué, del Economista, o quién está desilusionado de que no está un nuevo gobierno de derecha, como ha ocurrido en otros casos en América Latina recientemente, el año pasado, ¿no? Pero aquí no tiene una victoria total la derecha, más bien una victoria muy pírrica, ¿no parece, Carlos? Sí, pareciera que todo el discurso o todas las posturas
del gobierno estadounidense están cruzadas por esta figura retórica del oxímoron, ¿no? El poderío que cascabelea, que se le chorrean los frenos, ¿no? El poderío militar que busca la negociación, y los aliados a los que desprecia de una manera incluso, digo, yo no lo lamento, pero de una manera muy grosera, ¿no? De pronto decirle, después de armar todo este circo del premio Nobel de la Paz, y no sé qué, decirle, bueno, la señal no sirve para nada, ¿no? Y el otro hombre, por ese diablo que andan arrastrando por ahí como presidente, que no va, lo llevan, ¿no? Que de nombre inmemoriable, también por ahí no hacen ni cuenta, no hacen ni lo mencionan. Esto, el belicismo que negocia, ¿no? Y el Marco Rubio tartamudeando constantemente ante los cuestionamientos de reporteros estadounidenses que dicen, bueno, ¿y por qué no detuvieron a los demás, no? ¿Por qué? ¿Cómo que ahora están negociando? ¿Qué es eso? No que ahora sí que no, que muy leones, ¿no? Pues no, resulta que no, ¿no? Sin embargo, ante esta, ya lo mencionábamos hace una semana, esta cosa de ladrar mucho y morder no tanto de parte de estos representantes, no están pudiendo, se están parando en la frontera de Venezuela, no se atreven a meterse. Qué bueno, tampoco yo estoy esperando la masacre, por supuesto que hay que decirlo, pero ya les está alcanzando para amenazar a media humanidad, ¿no? Ya se van sobre Groenlandia, potencia de 50,000 personas. Pero con tierras raras. Ahí sí luce su militarismo. Con tierras raras. Con tierras raras, es importante eso también. No importa quién vive ahí ni qué pasa con la vida. Y enemigos también raros, porque los gringos son raros, ¿no? Todo esto que hacen y dicen también es muy raro. Entonces ya se van a ir a meter a Cuba, ya se van a ir a meter a México, ya se van a ir a meter a quién sabe dónde más. Colombia. Ahora, dentro de toda esta especie de comedia hollywoodense, porque tiene mucho de esto, ¿no? Que no es chusco, porque sí estamos ante una tragedia que ya está costando vidas humanas, y que provoca una gran desazón y un gran desorden a nivel internacional. Pues parece que se están exhibiendo las entretelas de un gobierno bastante más débil de lo que presume, o exactamente lo contrario de lo que presume, ¿no? Insisto, fue muy penoso ver a Marco Rubio tartamudeando, ¿no? Queriendo decir, bueno, pero sí fue una gran proeza lo que hicimos, bueno, una gran proeza además, pues con una traición de por medio, ¿no? Que ya se está poco a poco ventilando o apareciendo algo de luz sobre el asunto, y ahora pues queremos convencer a esta señora de que ella conduzca la transición. Por cierto, bueno, no es queremos convencer, también ya le dijeron, si no hace lo que queremos le va a ir peor que a Maduro. Bueno, es que sus formas de convencimiento son un poco extrañas, ¿no? Necesitarían otro agente de la CIA infiltrado en el más alto nivel que les pase información, y pues si se llevan a la vicepresidenta, alguien tomará su lugar. Ahí lo que está por verse es la relación entre este gobierno venezolano, que está, digamos, muy, vamos a decir, muy silencioso. Vamos a ser respetuosos de ese silencio, por lo menos de momento, y saber qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque no es solo la información que permitió ubicar a Maduro y crear las condiciones para su secuestro, sino el silencio del aparato de defensa venezolano, ¿no? Que no se... Que eso también habla de mucha, pero además de mucha, de cierre de filas, o sea, de una militancia muy fuerte, porque la instrucción fue no hablan y no ha hablado nadie, o sea, no hay filtraciones aquí, filtraciones allá, sí. De parte de la cúpula. Sí, pero a ver qué es lo que dice en relación al comentario de la presidenta de hoy de los pueblos. Pues el pueblo venezolano se ve que hay sectores que están movilizando y que están inquietos,
y que quieren respuestas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo transcurren las cosas. Creo que hace falta todavía mucha información para acercarse a comentarios más o menos precisos, ¿no? Pero por lo pronto sí ha resultado muy paradójica el comportamiento del gobierno estadounidense, ¿no? Me parece muy característico, pero me parece que en este momento es muy elocuente que, como te digo una cosa, te digo la contraria, ¿no? Así, pero de un minuto a otro, ¿no? Quienes hayan seguido las guillotinas de Ingrid Urgelle sobre cada uno de estos personajes se da cuenta que dices, bueno, hay uno que está más loco que el otro. O sea, son personajes que a veces asustan más que Donald Trump. Sí, y concluyo diciendo que dentro de lo chusco y lo revelador que es esto, pues es muy peligroso también. Muy, muy peligroso. Por supuesto. Bere, sobre las manifestaciones, ha habido manifestaciones en Caracas, en una decena de ciudades de Europa, en México también, pero sobre todo en Estados Unidos. Más de 100 ciudades en Estados Unidos, algunas muy grandes, algunas muy masivas, ahí sí, porque no toda la gente está tan contenta, o más bien mucha gente no está tan contenta con esta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y uno de los políticos que de inmediato habló con Trump y le dijo que eso no estaba bien fue el recién asumido alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. ¿Cómo estás viendo tú la reacción, pues, frente y la reacción? Y bueno, eso contrasta mucho con la lentitud que hemos visto de los organismos internacionales, que eso también me gustaría que platiquemos, ¿no? Porque pulverizaron el sistema de justicia de Estados Unidos, pero también el sistema de justicia internacional en este año. Pero ¿cómo estás viendo las reacciones? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es tu primera reflexión? Pues creo que, por ejemplo, este posicionamiento por parte del alcalde de Nueva York es importante porque es un personaje que ha tomado, independientemente del nivel de gobierno en el que está, pues ha tomado relevancia por lo simbólico que es, por su discurso que choca directamente con las políticas y la narrativa de Donald Trump. Creo que en ese sentido es importante que haya hecho eso, si bien no cambia mucho en la realidad y Donald Trump no va a decir, ¿sabes qué? Voy a cancelar todo porque me marcó esta persona, pues marca un precedente importante. Ahora, con esto de los organismos internacionales, pues ya habíamos visto la incapacidad de reacción, ¿no? El adormecimiento lo vimos durante todos los ataques y el genocidio que todavía continúa y se sigue perpetrando en Gaza con el pueblo palestino. Entonces, no es sorprendente que no se posicionen, que no sean radicales, que no llamen a hacer, pues sí, un posicionamiento más contundente en contra de las acciones de Donald Trump. Sin embargo, uno pensaría que estos organismos que están más cerca de nosotros, ya que ahora sí la guerra pareciera que está en nuestro territorio, pues sí sean más coherentes, más sólidos también. Creo que el comunicado en conjunto que lanzan México, Brasil y demás países, Chile también, Chile sorprendentemente, ¿no? A pesar de sus posicionamientos en contra de Maduro, dejan ver que hay un intento de articulación, pero no es suficiente, ¿no? Pero también ahí viene la pregunta. Hoy, por ejemplo, le preguntaban a la presidenta en la mañanera, en preguntas y respuestas, que si, o sea, que cómo veía ella esto, que qué decía, por ejemplo, de Donald Trump, que ahora ya se descubrió que es solo el petróleo por lo que van en Venezuela. Y ella da una respuesta un poco rara, ¿no? Compleja, y empieza diciendo como, si esto es para fortalecer a Latinoamérica como un bloque comercial frente al mundo multipolar que estamos viviendo, más palabras menos, creo que no es el camino correcto, deberíamos de hacerlo a través de la cooperación. O sea, al final no podemos tener un discurso frontal del todo contra Estados Unidos, ¿no? Y mucho menos siendo México, aunque hay ahí intentos y sobre todo preocupaciones por parte de estos países. Ahora, hablando de esto de los medios, ¿no? Hablando también del papel de Gabriel Boric, ahí poniendo un tuit el sábado también diciendo que estaba en contra de estos ataques. Bueno, hay que recordar también cómo llegamos a que esto fuera posible, ¿no? Y no es que hayamos sido locos diciendo durante meses esto va a suceder, se fueron construyendo las condiciones para que esto pasara y gran parte de esto fue precisamente todo el tema mediático,
¿no? O sea, no se le dio el suficiente foco a los ataques que se estaban realizando extrajudiciales, los asesinatos por parte de Estados Unidos en el Mar del Caribe. Eso ya te dice mucho de cómo llegamos a esto. No se cubrió lo suficiente, no se denunció incluso el genocidio en Gaza. Eso permite esto. Ahora, creo que también, hablando ya desde la izquierda y desde las voces críticas que se supone que somos y que tenemos, ahora veo que hay mucho este posicionamiento de, o sea, yo no apoyo a Maduro, pero condeno esto, ¿no? Creo que en este momento no hay medias tintas, ¿no? Y el posicionamiento tendría que ser más contundente. Incluso lo veíamos el sábado en la protesta que se realizó afuera de la embajada estadounidense aquí en la Ciudad de México. Como siempre, propio de la izquierda, hubo este momento de fractura en el que empezaron a salir otro tipo de cuestiones que no tenían que ver con la convocatoria y que incluso la propia organización que traía en el equipo de sonido dijeron, ¿saben qué? Problemas internos de México se solucionan en otro momento, en otro lugar. Aquí venimos a solidarizarnos con Venezuela y a denunciar lo que está sucediendo. Entonces, creo que también hacer este análisis otra vez desde la izquierda, ¿qué estamos haciendo? Es importante y necesario, porque no puede haber un llamado a la defensa de la soberanía y de la legitimidad y de la democracia en Venezuela si no denunciamos el secuestro de Nicolás Maduro y exigimos su liberación inmediata, ¿no? Eso es fundamental para mí en este momento, y hay muchas voces también de izquierda que estarán en contra de este posicionamiento porque, insisto, sobreponen el carácter o el gobierno o su animadversión con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora también se hablaba mucho desde ciertas voces progresistas, desde un discurso pues más contenido, limitado, que esperemos que ahora sí la transición sea pacífica hacia otro cambio de régimen. Bueno, no puede haber ninguna transición pacífica con este hecho, con este precedente, y hasta que no se libera Nicolás Maduro, porque no se lo tuvo que haber llevado a Estados Unidos, así de sencillo. En todo caso, tendría que haber sido el pueblo venezolano, si no estaba de acuerdo, en hacer lo que ellos quisieran dentro de su territorio con él, ¿no? Pero no fue así, no es el caso. Insisto, no puede haber ninguna transición democrática, ningún llamado a la soberanía, si no ponemos en jaque que un gobierno de forma ilegal y violenta entró a un país en el que no tenía nada que ver, ninguna injerencia, a secuestrar a un mandatario de primer nivel. Incluso lo veíamos el sábado, también hasta Marine Le Pen, ¿no? Una figura de ultraderecha, dijo, oigan, esto que sucedió es peligroso. ¿Por qué? Porque abre la puerta a que a cualquier mandatario le pueda suceder, ¿no? Ya no hablemos solamente de los casos que están en este momento como más en riesgo, que estamos hablando, pues sí, de Ucrania y Rusia, estamos hablando de Israel y Gaza, sino en general a cualquier mandatario le podría suceder y nadie está metiendo las manos en este momento, independientemente de los colores de los partidos, de la ideología o el posicionamiento político, esto no puede suceder. Y pues creo que también vimos ahí la incapacidad, como ya lo señalaba Leti, ¿no? Precisamente de Estados Unidos de mantener esta narrativa de la defensa de la democracia, de la libertad. Le cuestionan en varias entrevistas a Marco Rubio diferentes cosas. Una de ellas es que un periodista estadounidense le dice, ¿bajo qué autoridad legal va a gobernar Estados Unidos a Venezuela? No puede contestar. Le repiten la pregunta, me parece que 2 veces más. No puede contestar porque no existe ninguna autoridad legal. Incluso hubo medios, lo vimos también, que no son santos de nuestra devoción, pero por ejemplo el Washington Post sacó incluso también un recuento histórico de por qué no es cierta esta narrativa que está sosteniendo Estados Unidos de que les deben el petróleo y que estas acciones son para recuperar lo robado a ellos. No se sostiene ni de forma legal, ni de forma histórica, ni de forma periodística. No hay forma de sostener esto. Y el problema es que estamos viendo ahora sí un Donald Trump, pareciera que sin límites. Y entonces regreso ahí a la pregunta que hoy también le hacían a la presidenta en la mañanera. ¿Quién le va a poner un límite a Donald Trump? Y ella contestaba, los pueblos. Pues veremos si es posible que los pueblos le hagan frente. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, quiero ir al tema de las instancias internacionales, pero ahorita que decías el tema de los tiempos y de los momentos para los cuestionamientos internos de todos los países, me acordé de una discusión que tuvimos en Pie Página cuando el golpe de Estado en Bolivia, por la publicación de un texto de una feminista muy reconocida y muy apreciada y muy amiga de Pie Página, pero que cuestionaba el machismo de Evo Morales. Y decíamos,
teníamos esa discusión, decías, por supuesto que hay que cuestionarlo, siempre hay que cuestionar esta estructura patriarcal y esa visión, pero no en medio de un golpe de Estado. Esa es la parte que a lo mejor hay que pensar, ¿no? Y esa fue una discusión, al final publicamos el texto, por cierto, pero fue una discusión interna sobre los momentos y los tiempos, ¿no?, para seguir haciendo algo que es súper necesario, que es tener una mirada crítica sobre todos nuestros gobiernos y nuestros espacios locales de discusión. Pero me acordé y no quería dejar de comentarlo porque justo es eso, ¿no? En qué tiempos y en qué momentos, y seguramente mientras están secuestrando a Maduro no es el mejor momento de recordar las cosas con las que estamos en contra, y mientras hay un golpe de Estado en Bolivia, pues la estructura machista del evismo, pues quizá no, aunque sí hay que tenerlo siempre presente, eso tampoco podemos estarlo obviando. Leti, sobre el tema de los organismos internacionales, que me parece, ¿qué hacemos? O sea, hoy hay reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y uno se pregunta, pero si el acusado es el que tiene el derecho de veto, pues como para qué se juntan, ¿no? Y mañana está la OEA, pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿y ellos qué? ¿Van a hacer algo realmente? ¿Seguimos apelando a esas instancias? ¿Buscamos ya otra cosa? Digo, hay que buscar en el sentido de construcción, pero siempre hay que apelar a esas instancias porque además son las que al mismo tiempo nos hemos dado como, no sé, países del mundo a lo largo de casi un siglo, y yo creo que eso es muy importante también no perderlo. Tal vez, digamos, hay una crítica muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, el hecho mismo de no convocar de inmediato. O sea, ¿por qué se tienen que esperar al martes en la OEA? Ojo con eso, ¿eh? Alejandro Encinas es el representante hoy de México ante la OEA, lo cual le sube el nivel en el sentido de un personaje muy conocido en nuestro país y muy respetado. Entonces, digo, más allá de la diplomacia y el cuidado que se tenga que tener, se espera, o yo estaría esperando su posicionamiento a representación de nuestro país, porque además es un momento de retomar esas instancias que han sido también secuestradas por el mismo Estados Unidos. Miren, yo creo que aquí hay también un punto que es muy importante, y es que se habla mucho del cambio de régimen político y el gobierno. Y ahí hay una cuestión que también hay que tener muy clara. El régimen tiene que ver con este entrelazado institucional mucho más complejo que se construye a partir de, no solamente de, digamos, las leyes concretas, así el ejercicio político, el presupuesto, sino una cuestión en la cual pues se van dando digamos, la manera en cómo se ejerce el poder y se va construyendo el modo de poder y el objetivo del poder, ¿no? Y de la élite que al final de cuentas lo ostenta. Y el gobierno es estos personajes que se montan en ese modelo y que pueden cambiar y que continúa el régimen, el tipo de gobierno, de propósito político que se tiene, de proyecto político. Entonces, yo creo que aquí hay un punto importante, porque hoy el régimen político en Venezuela está, ahorita que estamos hablando, a lo mejor en 3 horas nos dicen otra cosa, pero hoy está digamos, como se ha mantenido las últimas 3 décadas, 2 décadas y media. Es decir, todo un aparato a partir del cual, por ejemplo, la distribución de la comida, el control soberano de las fronteras, tú decías, ¿no? Podrán estar entrando o no. Simplemente les doy detalles. La diáspora venezolana tiene una relación muy compleja con su país de origen, vaya, pero depende de ese entramado en un sentido mucho más profundo para hablar de sus documentos, de incluso el reconocimiento de su nacionalidad. Es decir, es algo mucho más abstracto y eso hoy sigue vigente. Por tanto, no podemos hablar de cambio de régimen. Eso sería algo bastante más a largo plazo para el caso, y en todo caso la parte del gobierno. Y del gobierno pues siguen también esta cúpula de la que hablábamos, y ahí es donde me regreso a lo internacional que tú preguntabas, Daniela. Creo que un punto a ver cómo también los diferentes gobiernos se van ubicando, y ahí entra la parte del bloque latinoamericano. No hay tal. Eso, para mí, no existe. Y quedó claro en la CELAC. Porque hay una cuestión ideológica. Porque además, los últimos meses nosotros hemos sido testigos, digamos, hablándolo acá, de estos cambios que se han dado a partir de unas coyunturas muy complejas en cada país, que tampoco obedecen solamente a que porque Trump dijo que voten por este o por el otro. No, hay cuestiones internas en cada país que también hay que tomar en cuenta. Pero eso explica
cómo se alinean. El mismo caso de Chile hoy, porque todavía sigue en el poder Boric, pero Boric va a salir y seguramente un cast. Ojo, con el tema de la migración venezolana, ya les anunciaron que ya esperan que tomen sus maletas y se pasen a retirar, ¿eh? Ya lo estaban haciendo desde antes, fue parte de su campaña, lo discutimos acá, pero ahora esto se va a agudizar. Ese es un tema que no hay que dejar de ver, ¿eh? Porque así como hay festejos de esta diáspora, de algunos de esta diáspora, porque asesinen a sus compatriotas en su país de origen, con la creencia de que eso va a cambiar y que no sé qué suponen, bueno, también al mismo tiempo eso cierra muchas puertas para tener una presencia legal en los países donde hoy están. Es muy complicado. Entonces, yo creo que el ámbito internacional hay que verlo con mucho cuidado porque va también a tener una presencia y una importancia para definir, por ejemplo, el retorno que tendría y se esperaría que pudiera ser, vaya, libre y masivo de un país que supuestamente habría cambiado de gobierno, lo cual no es cierto, insisto en lo que decía, ¿no? Vamos a hablar de esto de la diáspora, pero antes vamos a ver un video de Marco Rubio, precisamente, y sus amenazas. This morning, President Trump was pretty clear yesterday. He said the United States is going to run Venezuela. Under what legal authority? Well, first of all, what's going to happen here is that we have a quarantine on their oil. That means their economy will not be able to move forward until the conditions that are in the national interest of the United States and the interest of the Venezuelan people are met. And that's what we intend to do. So that leverage remains, that leverage is ongoing, and we expect that it's going to lead to results here. We're hopeful that it does, positive results for the people of Venezuela, but ultimately, most importantly for us, in the national interest of the United States. Let me ask the question again. What is the legal authority for the United States to be running Venezuela? Well, I explained to you what our goals are and how we're going to use the leverage to make it happen. As far as what our legal authority is on the quarantine, I'm very simple. We have court orders. These are sanctioned boats, and we get orders from courts to go after and seize these sanctions. So that's, I don't know, is a court not a legal authority? So is the United States running Venezuela right now? Well, I've explained once again, I'll do it one more time. What we are running is the direction that this is going to move moving forward. And that is, we have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have to start pumping oil unless they make changes. And that leverage that we have with the armada of boats that are currently positioned allow us to seize any sanctioned boats coming into or out of Venezuela, loaded with oil or on its way in to pick up oil, and we can pick and choose which ones we go after. We have court orders for each one. That will continue to be in place until the people who have control over the levers of power in that country make changes that are not just in the interest of the people of Venezuela, but are in the interest of the United States and the things that we care about. That's what we intend to do. The legal authority is the court orders that we have. Bueno, ahí está. Todos nos estamos preguntando aquí, ¿qué dijo? ¿Cuál es la explicación legal? Arturo, Marco Rubio y todos los que están alrededor de Trump, ¿quién está peor? Pues le están buscando tres pies al gato, ¿no? Desde hace rato. Digo, hoy, esta mañana leía yo los diarios y me llamaron la atención dos columnas de destacados integrantes de la opinocracia. Uno de ellos hacía toda una disección de las relaciones que en su cabeza existen entre López Obrador y Nicolás Maduro, y terminaba su argumento planteando que a Maduro se le va a juzgar en Nueva York por narcotráfico, que nos debe quedar claro que es narcotráfico. O sea, ni una gotita de petróleo se le atravesó en la mirada, ¿no? Cuando Trump y Rubio y varios voceros más del gobierno de Estados Unidos han sido muy claros al respecto. Vamos por el petróleo. Claro, inventaron ese argumento de que desde la expropiación de mediados de los 70 nos lo arrebataron, lo que las empresas estadounidenses habían invertido, etcétera, etcétera. Y por ahí otro de los opinócratas decía que al no colocar en el poder a María Corina Machado o a Edmundo González, Estados Unidos va a perder lo poco que le queda de autoridad moral. Bueno, pues ¿dónde habría que buscarla? Debajo de las piedras, ¿no? Esa llamada autoridad moral. Pero Daniela, quería llamar la atención sobre el hecho de que en este momento
mientras hablamos en esta mesa, se está llevando a cabo la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ahí habrá varias cosas que ver. Primero, claro, la juramentación, como le llaman allá, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Han usado esta fórmula, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de no nombrarla interina, sino encargada, de modo que Maduro sigue siendo el presidente, de modo que Estados Unidos está juzgando a un presidente en funciones. Ahí también tenemos la contradicción de que el gobierno de Trump no reconocía al gobierno de Maduro porque era resultado afirmado de una elección fraudulenta, no reconocía esas elecciones. Pero al reconocer a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, pues implícitamente reconoce a Maduro como presidente. Bueno, son los enredos de pasar por encima de toda legislación internacional e incluso de la legislación, de las leyes de su propio país, que es lo que ha estado haciendo Trump desde hace un buen rato. ¿Qué importará de la legalidad? ¿Qué importa sobre respecto del tema del narcotráfico, que es la gran coartada o pretexto? Pues nada, lo que invente Donald Trump, lo que invente su administración para actuar contra un país. Con México ha habido una colaboración permanente desde que él llegó al poder, pues que se ha expresado en hechos como la entrega de decenas de jefes del narcotráfico que estaban en las cárceles mexicanas y en una colaboración muy obligada en el tema del control migratorio, ¿no? Pero nada de lo que se haga será suficiente para calmar las ansias intervencionistas de Donald Trump y su afán de cambiar. Bueno, ya le cambió de nombre hasta la doctrina Monroe. Bueno, nada más falta que le ponga a Mickey Mouse, Mickey Trump, Mickey Donald Trump, o que le cambie de nombre a las hamburguesas, algo por el estilo. Y otra cosa que habrá que observar en esta sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela es quién queda como presidente. Porque el presidente ya durante 5 años ha sido Jorge Rodríguez, un personaje muy interesante, un psiquiatra venido de la izquierda. En Venezuela hace muchos años él ocupó la presidencia del órgano electoral, del CNE. Una persona muy, muy informada en aquellos años me dijo, ve a conocer a Jorge Rodríguez porque va a ser muy importante. Y tenía razón. A partir de su salida del Consejo Electoral y su paso al gobierno de Chávez, pues ha ocupado siempre cargos de la mayor importancia, vicepresidente incluso. Ahora su hermana es la vicepresidenta, quien va a asumir como presidenta encargada. Y dijera el clásico, haya sido como haya sido, pues será la primera mujer en la presidencia de Venezuela. Algunos plantean que ese podría ser un problema, que quizás surja otra figura en la Asamblea. Yo observaba las imágenes de la Asamblea Nacional en este momento, vi caras largas, serias, algunas sonrisas, pero no unas caras de funeral como se esperaría que estuvieran por la detención de Maduro o de indignación encendida. Y la presencia ahí en algunas de las filas de hasta adelante de algunos destacados opositores, los que decidieron participar en la elección de mayo del 25, porque el corinismo no fue a esas elecciones para mantener su postura de rechazo a la elección de 2024, pero estaba ahí, alcancé a ver a Enrique Capriles, que fue candidato a la presidencia un par de ocasiones, el candidato de la oposición venezolana que más se ha acercado a Chávez en votos, y otro personaje cuyo nombre quiero mencionar nada más porque es muy curioso que se llame así, un dirigente de la oposición venezolana, Stalin González. Sí, y fíjense, estaba buscando acá los datos. Los 4 cargos que enfrenta son conspiración de narcoterrorismo, que es el último, el que le aumentaron ya recientemente, que es primero lo secuestran, luego le aumentan, pero bueno, es ese. Conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales. Ninguno de los cargos es por
por robarse el petróleo de Estados Unidos con la expropiación, que es ahora el tema por el cual directamente Donald Trump y Marco Rubio han dicho que, Oye, Daniel, que lo ocupan, un ¿no? más sobre esto que decía en la Asamblea Nacional. Solo hay una diputada ausente, la diputada Silvia Flores. Ah, bueno, sí. ¿No? Y para hablar de esa pareja, de la pareja de Maduro y Silvia Flores, habrá que recordar, quien lleva a la cercanía de Hugo Chávez a Nicolás Maduro es Silvia Flores, que es su abogada, porque ella... La primera combatiente, decía ella lo empieza a visitar en la cárcel a Chávez, y cuando Chávez sale de la cárcel para recorrer Venezuela con su movimiento Quinta República, esa pareja se convierte pues en de todas las confianzas de Hugo Chávez. Silvia lo lleva con Hugo Chávez y lo lleva muchos años más tarde, ya cuando Maduro es el canciller, con Saibaba, que los dos eran pues fans o seguidores, como se le puede llamar, de este gurú indio, que era considerado un santo, o que es considerado un santo por muchas personas. Maduro, a pesar de ser un hombre de izquierda y militante de la Liga Socialista, pues después se convirtió en un hombre de fe. Como en muchos casos. Sí. Pues retomo esto de los cargos, Carlos. A ver, hay una cosa, o es por narcoterrorismo, o es por que se robaron el petróleo, o es por dictador. No, ni siquiera en eso terminan no sé de ponerse si de se acuerdo. pueda acusar a alguien de ser amigo de los chinos, porque también ese podría ser un cargo, ¿no? Que va mucho al barrio chino y tiene amigos chinos, porque yo creo que eso es lo que está, una de las cuestiones que está en el fondo, ¿no? Yo pues no entiendo bien la justicia estadounidense, ¿no? Según veo el palmarés de Donald Trump, es culpable de no sé cuántos delitos y es presidente de Estados Unidos como si nada, ¿no? Supongo que cualquier juez con un poquito de, valga la redundancia, de juicio, diría, bueno, ¿y este señor qué? ¿No? Porque que tenga armas un presidente de un país, ¿qué es eso que tiene armas? No sé qué tipo de armas. Lo acusan de eso. Pues no sé, es también comandante de las Fuerzas Armadas de su país. Tiene esas armas y muchas más, ¿no? A su disposición. Entonces, no sé, me parece pues un disparate, pero eso no creo que le dé ninguna esperanza a Maduro de enfrentar un juicio más o menos justo o a un juez más o menos imparcial, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que es parte de los múltiples motivos que llevaron a Trump a esta aventura. Sí es el petróleo, sí. Sí es la coartada del narcotráfico, que es una coartada construida desde hace muchas décadas en Estados Unidos para cualquier cosa que se les ofrezca, hablar del narcoterrorismo, y se lo encargan a quien quieran, a quien ellos les dé la gana, porque resulta que además lo han señalado varios medios en Estados Unidos, ni siquiera Venezuela es uno de los principales países exportadores de cocaína o de ninguna otra sustancia, mucho menos de fentanilo, ¿no? Entonces eso se asigna a capricho, ¿no? Ahora, y otra de las cosas que está de fondo, pues es el tratar de dinamitar la presencia comercial importante, cada vez más amenazante para los intereses, cada vez debilita más a los intereses estadounidenses de China, ¿no? Eso es lo que está en el fondo, o una de las cuestiones que está en el fondo, junto con el petróleo. Pero pues, las acusaciones a mí me parecen un poco caprichosas, como ha sido caprichosa todo este argumentario para justificar el ataque, el acoso contra Venezuela, que es constantemente cambiante, ¿no? Yo tengo mis sospechas de que Xóchitl Gálvez es asesora pues sí, porque como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? No, esa es Margarita Zavala. No le quites mérito a la ex candidata, ¿no? Entonces, no sé, pareciera muy poco serio, muy errático, pero lamentablemente
veremos que no es así, ¿no? Veremos que pase lo que pase, lo van a someter a un juicio que ya de antemano tiene perdido, ¿no? Bueno, el juez asignado, según el reporte de David Brooks en el diario La Jornada, es un veterano, Alvin Hellerstein, nombrado por Bill Clinton y quien recientemente emitió una orden contra la deportación forzada de venezolanos por el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos da una pista, faltará ver qué ocurre con ese juicio. Y lo que nos decía en esa nota de La Jornada, David, es que todo esto es apenas el inicio de un proceso que llevará meses para preparar incluso un eventual juicio, ¿no? Porque efectivamente, pues esos son los cargos. Falta todavía todo un proceso en Estados Unidos y jueces que seguramente tampoco están muy contentos con la forma en la que Trump ha demolido el sistema de justicia de Estados Unidos, pero todavía es un largo camino. También lo acusan, bueno, entre esto de los cargos relacionados con el tráfico de cocaína, lo acusan de haber trabajado con varios cárteles y organizaciones, incluyendo las FARC en Colombia y el cártel de Sinaloa en México, porque ya sabemos que esos son también, y con eso voy contigo, Bere, dos de sus objetivos muy claros, los ha dicho varias veces, ¿no? La presidenta de México es muy buena persona, dijo, pero México está gobernado por narcos. Y en el caso de Colombia, el presidente de Colombia no es bueno, es un mal hombre, es un incompetente, también el de Cuba, por cierto, y se tiene que cuidar el trasero o algo así dijo, ¿no? Básicamente. Pues creo que por eso es importante lo que ha hecho la presidenta a lo largo de todo este cruce de declaraciones con Donald Trump, ¿no? En todo este año. Frente a sus acusaciones, que pues puedes decir son falsas y ya, ha demostrado con hechos pues lo que se está haciendo precisamente en México. Pues si es el pretexto el narcotráfico, bueno, así lo hemos estado pues limitando y atendiendo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en Estados Unidos? Hoy volvió a hacerlo en la mañanera la presidenta, ¿no? Repite los logros en cuestión de violencia, en cuestión de crimen organizado, cómo se ha logrado reducir. Y eso es importante, ¿no? Frente a un hombre que dice solo mentiras, los hechos, aunque pareciera que no tengan valor, tienen que seguirse repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso sienta un precedente. Ahora, hace ratito yo mencionaba también que son los pueblos los que, y coincidía con la presidenta, son los pueblos los que le pondrán un límite al poder aparentemente ilimitado de Donald Trump. Me refiero sobre todo a los pueblos exigiéndole a sus gobiernos. No es que los gobiernos y los estados no existan, no es que los mexicanos vamos a plantarnos de cara contra Donald Trump, no. Los mexicanos exigiendo que el gobierno mexicano se posicione o tome una postura mucho más contundente. Lo mismo en todos los países, y es un poco lo que sucedió, ya vimos el año pasado respecto a la situación de Gaza. Fue hasta que empezaron a haber manifestaciones masivas en todo el mundo, en varias ciudades, que se empezó a poner como más el foco, que lamentablemente ahí lo apagó Donald Trump diciendo que él había solucionado y todo esto, que incluso hasta ese podría ser uno de los motivos por su desentendimiento con María Corina Machado, que él quería el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen de pronto. Viendo la figura ególatra y narcisista de Donald Trump, no dudemos que hasta por ahí haya un rompimiento, más allá de si tiene el poderío o no tiene el poderío dentro de Venezuela. Y eso también te deja ver que esta acción no es una acción de fuerza por parte de Estados Unidos, es nuevamente un acto desesperado y de debilidad, ¿no? Y tan es así que no tomaron el control del país, ¿no? Hoy en día todavía tú puedes revisar testimonios de personas venezolanas en Venezuela, que eso es muy importante, que estén en territorio, y pareciera que no hay esta sensación total de caos, de que hay una preocupación, de que hay una guerra civil, de que están las guarimbas. No está sucediendo, ¿no? Y eso es algo que no podemos dejar de lado, pese a que sí secuestraron al presidente, pese a que sí asesinaron a personas y pese a que sí violaron la soberanía de Venezuela, no tomaron el país, no tomaron el control del país. E incluso le preguntan, bueno, salió este audio de Donald Trump también, me parece que sábado o domingo, en el que le preguntan qué quiere él o qué necesita él en este momento de Delcy Rodríguez. Y él responde muy contundentemente, acceso total a la industria petrolera y otras cosas, ¿no? Y ya luego recula, que nos permitan reconstruir Venezuela, ¿no? O sea, y como para tratar, se le olvidaba que esa era la narrativa en la que estaba. Pero entonces creo que también es eso, no es que les interese, ya sabemos, ni la soberanía ni la libertad, pero tampoco quién queda como tal,
¿no? O sea, es más allá esto de danos acceso al petróleo y ahí acaba todo esto, ¿no? Y también mencionaba, ayer escuchaba a Tilio Borón, ¿no?, que decía, bueno, no es solamente la reserva petrolera más grande del mundo, sino también la que les queda más cerca, no hay que dejarlo obvio, ¿no? Hicieron sus intentos Estados Unidos en Medio Oriente, pero es muy costoso sostenerlo también porque está muy lejos. Acá un buque petrolero llega en 4 días a Estados Unidos, lo que allá te tardaría en promedio 35 días a través del mar. Entonces, son datos que no hay que perder de vista. Y también, bueno, solo quisiera mencionar ahí de paso el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador también. Salió otra vez, ¿no?, ahí a la opinión pública a posicionarse y con un mensaje contundente e importante, ¿no?, incluso pícaro como tendría que ser él, con el cierre de en este momento no le mando un abrazo, refiriéndose a Donald Trump, pero que es importante, son importantes este tipo de muestras, si bien no le podemos exigir eso a la presidenta porque ella es la presidenta, la representante del Estado en turno. Son mensajes que son, pues ahora sí que en el plano de lo simbólico se agradecen. Incluso hubo también ahí, por parte del canciller de Venezuela, el reconocimiento al mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Y, insisto, dentro de lo simbólico también, es importante que se den estas manifestaciones de apoyo y en contra de lo sucedido por parte del pueblo venezolano en Venezuela, ¿no? Y también contrastar con un poco esta narrativa del narcotráfico. ¿Cómo es posible que Estados Unidos presente y trate de esa forma a un presidente en funciones, ¿no? Incluso con esta imagen, o sea, es la foto, la primera que salió que sí era real, es muy indignante, ¿no? Independientemente de que sea Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que pongan, insisto, a un presidente pues en funciones de una nación independiente a la par de cómo agarraron a capos, a criminales, ¿no? A criminales reconocidos. Entonces, creo que también eso es importante no dejar de lado. E insisto, la gente en la calle, si bien es cierto que Estados Unidos podría acabar con Venezuela si no le importara la masacre como tal en cualquier momento, pues es importante que la gente salga, que la gente exija. Y en ese sentido creo que yo esperaba más el sábado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, porque ya no fue una manifestación de van a venir por nosotros, va a pasar, pasó, ¿no? O sea, y no vimos a tanta gente. Yo espero que eso pues se vaya ahora sí que alimentando con el paso de los días y que no ocurra lo contrario, que no vaya decayendo y que no se deje olvidado o que no se fije ahora solo la mirada en qué va a pasar con Venezuela al interior, sino qué está pasando con Nicolás Maduro. No por defender a Nicolás Maduro, sino por lo que representa para Venezuela. No, y bueno, no fue o sea, sí fue más gente de la que había ido la anterior vez a la manifestación. El sábado fue una manifestación de bote pronto, pero ayer, según lo que nos contaban, en el Zócalo sí se llenó con el concierto que decía esto fuera Yankees de América Latina, el concierto en el que estuvo Anita Tijoux, ¿no? Y entonces también depende, o sea, yo sí creo que mucho tiene que ver, y por lo que vimos en redes sociales, también hay un enorme y prevalente sentimiento anti-yanqui en mucha gente de este país que ha estado emergiendo en distintas manifestaciones. El mensaje de Andrés Manuel López Obrador decía cosas que me parecen importantes. El prepotente atentado a la soberanía del pueblo y el secuestro de su presidente. O sea, no en palabras más allá del no le mando un abrazo, ¿no? La efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Digo, fueron palabras duras, sobre todo, ¿no? Las que tuvo Andrés Manuel López Obrador con su amigo, ya no sé si ex amigo Trump. Muchísimos temas, también el de la respuesta de él, yo la hubiera esperado de Morena, por ejemplo, y de otros actores políticos. Para remate, 30 segundos, Daniela. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, acaba de hablar en la Asamblea Nacional de Venezuela para hacer un discurso soberanista, el esperado, decir que su familia es perseguida porque no somos comprables y proponer él mismo a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea. O sea, el madurismo sin Maduro cierra filas con los Rodríguez. El vicepresidente de la Asamblea será Pedro Infante. Así se llama el diputado. ¿Así se llama? Así se llama el diputado. Bueno, está bien. Ya después de eso, tiene mi voto. Todos aceptados. Tienen a Stalin González y a Pedro Infante.
No, No, pues buenísimo. nos quedan muchos temas pendientes. Otro tema pendiente es qué ocurriría también, y era pregunta, con la diáspora venezolana, después de que si Trump le cierra o no le cierra las puertas, si pueden ser refugiados o no, que era una cosa que también sugería Kristi Noem. O sea, hay muchos temas pendientes que vamos a seguir desglosando en esta mesa tan maravillosa en las semanas siguientes y también en las otras mesas. Hoy sí les pediría un cierre, una idea final, con qué tarea nos quedamos, cuál es la prioridad, cuál es el tema que no tenemos que dejar de ver aquí en Sinsonte para los siguientes días. No dejar avasallarnos por el mensaje que van a tratar de imponer del show mediático de Maduro frente al juzgado estadounidense. Porque esa película además ya la hemos visto, ¿no? O sea, casi las mismas escenas, y además es ya irrelevante porque la justicia de Estados Unidos demostró que les tiene sin cuidado a ellos mismos cuando pudieron perdonar a Juan Orlando Hernández hace tan poquito, ¿no? Entonces yo sugiero justo abrir a estas discusiones, esto que tú, Arturo, nos has dicho con tanta claridad respecto a lo que también las fuerzas políticas internas, el pueblo venezolano, la diáspora venezolana, toda esa complejidad, pero no quedarnos, porque hacia allá van mucho los medios estadounidenses ahorita, como suele ocurrir. Es un show y va a durar por lo menos un año, un juicio de ese tipo. Entonces, tener como mucho cuidado, porque además, no importa, ya está, decía Carlos, ¿no? Ya está además el juicio definido, y yo creo que no dejar avasallarnos por eso. Arturo, ¿con qué cerramos? Pues la moraleja es que las genuflexiones y la actitud lacayuna que han tenido muchos políticos en América Latina, pues con Trump no es garantía de nada. Ojalá muchos de esos liderazgos en toda América Latina sigan sin aprender esa lección y sigan haciéndose daño a sí mismos y a sus países con esa actitud de obediencia hacia los Estados Unidos y sus designios. Y en España. Que aprendan, les puede pasar como a María Corina Machado. Carlos. Bueno, pues ante el letargo permanente de Morena, previendo ese espacio vacío que va a dejar, pues hay que ocuparlo, ¿no? La sociedad tiene que ocuparlo y tiene que tratar de organizarse. Hay muchos gérmenes organizativos por ahí dispersos, o algunos, no sé si muchos, y creo que es un momento importante para intentar movilizarse y encauzar esas inquietudes que hay en muchos sectores, no sé si muy numerosas, pero tratar de que se hagan numerosas, porque algo pasa con ese partido que no está en permanente estado de vigilia, ¿no? Siempre está observando. Observando, ¿no? A ver qué dice la presidenta para luego salir a arroparla. A decir lo mismo. Entonces yo creo que sí es importante, pues, que ese espacio se cubra, y se cubra con sociedad civil activa y combatiente, ¿no? ¿Con qué cerramos, Veré? 2 palabras: unidad y acción, ¿no? O sea, esperaría eso, que como el comunicado conjunto, que insisto, fue un poco pues limitado, por llamarle de alguna forma, el que sacaron México y los otros países, pero es una respuesta precisamente ante el hueco que está existiendo de los organismos internacionales. Entonces yo esperaría que siga esa organización, esa unidad, y también replicándolo obviamente al interior de los gobiernos, de los estados. Por ejemplo, aquí lo que sucedió el sábado. Pues con eso nos quedamos, y sí, no son momentos para llorar, son momentos para salir a pensar racionalmente, a decir, no tan fuertes, no son tan fuertes. Si hubieran sido tan fuertes, estaríamos hablando en otros términos de lo que ocurrió el sábado y domingo. Así es que pues les agradezco mucho a los 4 que hayan estado en esta grandísima mesa de inicio de año, ¿no? Y vamos a partir la rosca, están invitados, porque ese era el ánimo tranquilo, festivo, vamos a estar relajados, y no nos dejaron. Les recordamos a las personas que nos están viendo que hoy a las 7 de la noche tenemos la base América Latina, dedicada también al tema de Venezuela. Hemos estado teniendo una muy amplia cobertura desde el sábado en Canal Red América Latina, en Canal Red España. En la base también estaremos con ese tema, tratando de
poner los elementos donde tienen que estar y pues nos vamos al cierre editorial.